Muy bien. Listo, ahora sí. Bueno, pues bienvenidos. Gracias por estar aquí. Qué gusto compartir con ustedes. Por ahí, pues, pueden ir poniendo un poquito en el chat cómo están, cómo vienen el día de hoy. A ver, cuéntenme un poquito ahí en el chat cómo están, cómo vienen, antes de ir entrando al tema del día. Muy bien. No, no me sale nada. No sé si están escribiendo o no. A ver, ahí pónganme en el chat cómo vienen hoy. Muy bien, animada, Ana Carolina. ¿Qué más? ¿Quién más? A ver, ahí. Les quiero leer. Muy bien, meditando sobre la Semana Santa. Sí, ya está muy cerquita, es verdad. ¿Qué más? ¿Qué más traen hoy en su corazón? A ver, vamos viendo. Para ahora que hagamos la oración, pues también irlo poniendo ahí en el Señor. Buenos días, Aurelia. ¿Cómo vienen? ¿Cómo viene su corazón? Con esperanza. Muy bien, sí. Gracias, Manuel. A ver, les sigo leyendo. ¿Qué más? ¿Qué más? Si a alguien se le dificulta escribir en el chat, puede abrir su micrófono y decir cómo viene su corazón este día, así brevemente. Mayra, buenos días, con alegría y esperanza, también cansada. Muy bien, también el cansancio, sí, es parte, ¿verdad? Del camino. Muy bien, gracias, Mayra. ¿Quién más? A ver, les sigo leyendo, faltan algunos por ahí de ir poniendo. ¿Cómo viene nuestro corazón hoy? Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir comenzando, vamos a ir compartiendo este encuentro con deseos de aprender y conocer más, con esperanza. Saludos de Argentina, saludos para Argentina también, María Eugenia. Bueno, pues muchas gracias, gracias a todos los que comparten, gracias a todos los que están aquí, que bueno, estamos casi entrando ya a la recta final de este tiempo de Cuaresma, en el que, como lo dice este retiro, hemos ido atravesando nuestro desierto, nuestro propio desierto, y ahora vamos a ir adentrándonos un poquito más, pero bueno, antes vamos a disponer nuestros corazones, vamos a ponernos en la presencia de Dios nuestro Señor para que pues sea Él a través de su Santo Espíritu el que toque nuestros corazones
Él sabe y conoce perfectamente cómo está nuestro corazón en este momento, cómo, cómo nos sentimos, qué pesos cargamos en el corazón, qué deseos, qué sueños, qué anhelos. Y también quiere hablarnos al corazón, porque ahí es donde Él se comunica con cada uno de nosotros. Y entonces, bueno, pues en este primer momento de oración vamos a disponer nuestro corazón y decirle, Señor, aquí está mi corazón, así como viene cansado, a lo mejor con miedos, con inseguridades, pero también con ilusión, con esperanza, decían por ahí, con deseos de aprender más, de conocer más. Y yo creo que también va a haber un común denominador que todos tenemos en el corazón, que también es como deseos de amar más, ¿verdad? También, entonces, les invito a cerrar sus ojos, a disponerse en una postura cómoda y a ir dejando que la paz, que la calma se vaya instalando en ustedes. Voy a poner un canto mientras, para que lo vayan escuchando con atención, para que nuestro corazón se vaya abriendo y vayamos entrando como en esa atmósfera de oración. Vamos a adentrarnos en el corazón de Jesús, en este encuentro, en donde pues Él quiere hablarnos, Él quiere comunicarse con nosotros y sobre todo quiere amarnos. Entonces, vamos a disponer nuestro corazón, vamos a escuchar este canto. Infinidad me puedes ver, esconder en fragilidad. Vengo a buscar lo que solo en tu amor puedo encontrar. Mm. Soplar con el viento susurra. Quiero saber que estás cerca. Tienes mi atención. Da por pisar fresca. Quiero sentir tu presencia. Tienes mi corazón. Tienes mi corazón. Tienes mi corazón. Soy tu paz. Mi ansiedad. Fusión. Mi amor.
Espíritu, 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 ven. Espíritu, ven a este lugar. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y se renovará la faz de la tierra. Te pedimos, Espíritu Santo, que te hagas presente en este encuentro. Tienes, Señor, nuestros corazones. Entregamos nuestro corazón. Lo depositamos en tu sagrado corazón, para que ahí nuestro corazón, en tu sagrado corazón, sea como estar en una incubadora de amor, en donde tu amor vaya penetrando en lo más profundo de nuestros corazones. Te pedimos, Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros, que tu presencia inunde este lugar, que tu presencia inunde nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros cuerpos, y que podamos recibir y comprender todo lo que tú nos quieres comunicar hoy. Abre el entendimiento de nuestro corazón, los sentidos de nuestra alma, la escucha atenta de nuestro corazón para recibir y comprender todo lo que tú deseas, Señor. Te pedimos que con tu fuego de amor divino inundes cada rincón de nuestro corazón y que vayas tocando cada herida, cada grieta, que sea un impedimento para amarte más, para conocerte más, para entregarnos más. Invitamos también a la Santísima Virgen María, que nos acompaña, que camina siempre con nosotros, como Madre nuestra, también atiende nuestras necesidades, y pedimos también la intercesión y la compañía de nuestro Santísimo San José, que también, como así como ha custodiado el corazón de María y de Jesús, también custodia nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor. Desciende y abre nuestro corazón. Amén. Y así estamos en esta presencia del Señor, en esta
ambiente de oración, en esta disposición de nuestro corazón. Yo les invito a que, pues en la medida de lo posible, evitar toda posible distracción, ¿verdad? Para poder, pues, estar muy atentos a todo lo que el Espíritu Santo nos quiera regalar en este día, en este camino de Cuaresma, en donde, bueno, algunos de ustedes hemos venido compartiendo este recorrido desde el inicio de la Cuaresma y bueno, y seguimos aquí ya casi entrando a la recta final y descubrir qué es lo que está pasando con nosotros, qué está pasando en nuestro corazón, cómo hemos ido viviendo este tiempo de Cuaresma, independientemente si están o no siguiendo el mismo recorrido con nosotros. Todos estamos adentrados en este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de gracia, pero también es un tiempo de conversión, un tiempo de purificación y un tiempo precisamente de atravesar el desierto. Muchas veces, eh, cuando oímos hablar de un desierto, pues a lo mejor no necesariamente puede tener alguna connotación positiva o nos puede inquietar tal vez. Entonces, me gustaría leer un poquito, cuando hablamos de desierto, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Pónganme ahí en el chat, por favor, o abran su micrófono y díganme, cuando oigo desierto, pienso esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero que viene a su mente cuando escuchamos hablar del desierto? A ver, les leo, antes de continuar. Silencio, muy bien. ¿Qué más? Cuando escuchamos desierto, dificultades, muy bien. Ajá. Soledad, adversidad. ¿Qué más? ¿A qué le suena el desierto? Reto, sufrimiento. Ujú. Soledad y silencio, muy bien, María. ¿Qué más? Aridez. Ujú. ¿Qué más? Sequedad, silencio, desolación. Ujú, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A alguien cuando escucha el tema del desierto, eh, le inquieta un poco, le asusta? A ver, cuéntenme si a alguien le asusta, le da miedo o como que lo quiere evadir, eh, les inquieta. A ver, ¿a alguien le pasa cuando hablamos de desierto? Eh, pues creo que dos. Sí, enfrentar nuestras miserias humanas expuestas. Gracias, María Eugenia. ¿A alguien le da miedo el desierto? ¿A alguien le asusta? Con confianza compartan. Muy bien, María. ¿A quién más le asusta el desierto? ¿O le inquieta? ¿O Contemplación. contemplación? Muy bien, muchas gracias, sí. Momentos de prueba. Ujú. Momentos de prueba. Inés nos dice sí, porque también es vulnerabilidad, por eso te asusta, claro. Porque hay resistencia, adentrarse en uno también, soledad. Ujú. Si pudiéramos decir, bueno, me ha estado diciendo soledad, adversidad, sufrimiento, soledad, incomodidad, contemplación, no sé si por Rebeca, tiempo de adversidad. Eh, Ahora, algo positivo que puedan rescatar del desierto. ¿Qué riqueza o qué regalo pudiéramos encontrar en el desierto? O a lo mejor si alguien cree que nada, pues también se vale decir, ¿no? Intimidad, muy bien. Conversión, mirada desde la verdad. ¿Mm? ¿Qué más?
¿Qué más podemos encontrar en el desierto? Tranquilidad, paz, sobrevivir, experiencia. ¿Mm? Muy bien. Purificación, autoconocimiento, muy bien. Ujú. Me alegra escuchar desierto, me emociona porque vivimos en un mundo con mucho ruido y me cuesta escuchar la voz de Dios. Entonces el desierto es un encuentro y lo disfruto. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Encuentro, también es un lugar de encuentro. Saber que estando en el desierto es Jesús quien está allí. Él vivió todo lo que nosotros pasamos. Tenemos allí al Señor. Muy bien, María Eugenia, gracias. Revelación, muy bien. Pues vamos viendo pues esto que está ahí con respecto al desierto en nuestros corazones. Podemos ver ya de entrada cómo el desierto, aunque puede asustarnos, nos puede sobre todo generar incertidumbre, ¿verdad? Porque es algo desconocido, es algo solitario en apariencia, pero vamos viendo que no necesariamente vamos solos. También vemos que tiene como un aspecto que pudiéramos quizá poner un poquito como negativo y un aspecto positivo. Pero aún así, y lo vamos a ir viendo ahorita que nos adentremos más, eso que parece negativo, pues también tiene su riqueza. También dentro de esa soledad que el desierto propone, también hay una riqueza. Y decían ahí algo clave, también el encuentro. El desierto también es un lugar de encuentro. Y ahí en la vida espiritual, pues tenemos esta connotación de pronto de atravesar un desierto espiritual. Y son experiencias que a veces, pues como que no nos gustaría mucho vivir o como que cuando lo escuchamos y a lo mejor, o aún si lo hemos experimentado, es como que no es algo que quizá pues pediríamos, ¿no? Así como, Señor, regálame un desierto y yo creo que no con facilidad lo pedimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos puede asustar, porque nos puede incomodar, porque decían ahí, nos ponen vulnerables, porque también es enfrentarnos a nosotros mismos. El desierto también nos obliga a estar con nosotros, no solo con el Señor, sino también con nosotros. Y la realidad es que muchas veces no sabemos estar con nosotros. Muchas veces incluso llenamos nuestra vida y nuestro día de tantas cosas que lo que menos nos quede es tiempo para poder estar con nosotros, para poder descubrirnos, para poder conocernos, para poder descubrir quiénes somos. Y muchas veces incluso en nuestro encuentro con el Señor, también nos escondemos de nosotros mismos y no dejamos, no permitimos mirarnos a través de la mirada del Señor. Entonces, el desierto realmente tiene mucha riqueza, porque aún en la aridez, aún en esa soledad, en esa vulnerabilidad, pues hay mucha riqueza. Y este tiempo de Cuaresma, precisamente, que nos invita a atravesar nuestro propio desierto, es un tiempo de gracia. Claro, hay una incomodidad de atravesar un desierto. Físicamente, el desierto es un lugar que en el día hace muchísimo calor, eh, que no hay absolutamente nada más que arena y más arena y calor y más calor. eh, Animales como altamente venenosos, todas las condiciones son hostiles. En las noches hace muchísimo frío, entonces es muy extremo también el contraste del día y de la noche. Entonces es un lugar en el que todo genera una incomodidad, todo genera como estar expuestos, estar muy expuestos. Entonces, claro, físicamente pues también
no es como pensar en el desierto como un lugar de descanso, para ir de vacaciones, para ir como a relajarse. Uno normalmente no opta por elegir un desierto. Y lo mismo pasa en nuestra vida espiritual, en nuestro corazón. Entonces ya veíamos, ¿no? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? Es eso como eso que representa esa imagen o esa concepción que tenemos como en nuestro corazón. Normalmente cuando nosotros, lo primero que nos viene a la mente sobre algo, normalmente es la concepción que tenemos más arraigada de ese algo, ¿no? Entonces, vemos cómo hay mucha similitud en estos conceptos de lo que es el desierto. Y vamos a ver un poquito eh, qué significa el desierto en la Biblia, porque se habla mucho del desierto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y en el desierto, a lo largo de la historia de la salvación, a lo largo de los pasajes bíblicos, el desierto es bastante protagonista. ¿De qué? De muchísimas cosas, tanto de batallas, de luchas, de, pues sin ir tan lejos, de tentaciones, pero también es un lugar de encuentro, también es un lugar de promesas, también es un lugar de purificación, también es un lugar en donde la misión es revelada, que lo vemos con Moisés, por ejemplo. Entonces, el desierto es bastante protagonista a lo largo de las escrituras y tiene siempre una, em, una riqueza por extraer que por algo es una constante, por algo es un protagonista en mucho a lo largo de la tradición bíblica. Y tiene precisamente un doble sentido, que es lo que hablábamos, lo que compartíamos y lo que ustedes mismos, pues al compartir esta concepción del desierto, pues iban constatando, ¿no? Para algunos es aridez, para otros es un lugar de encuentro, tiene este doble sentido. Por lo tanto, también en nuestra propia vida, en nuestra propia historia y en nuestro propio recorrido de vida espiritual y de crecimiento de vida interior, también atravesar nuestro desierto tiene un doble sentido. No solamente en apariencia podemos ver al desierto como un lugar estéril, pero como para el Señor, para Dios, le gusta mucho como estas paradojas. Realmente, pues si nosotros decimos que el desierto puede ser un lugar muy fecundo, pues parecería como un poco absurdo, ¿no? Porque sabemos lo que es un desierto, hablando de un desierto físico, bueno, pero es más estéril que otra cosa, ¿no? Son muy poquitas las cosas que pueden crecer en un desierto. Sabemos que hay un cierto tipo de vegetación muy limitado que solamente crece en el desierto. Pero aún así, eh, para Dios, el desierto es un lugar muy fecundo. Pero eso va a depender de nuestra disposición, de nuestro corazón, de qué tanto permitamos que nuestro desierto pueda ser fecundo. De nosotros depende si nuestro desierto es estéril o es fecundo. No tanto de la idea que tengamos de él como tal, sino de lo que vamos a permitir y cómo nos vamos a permitir atravesar nuestro desierto. Y también el desierto no es permanente. Por eso es atravesar tu desierto, no quedarte en el desierto, porque muchas veces la misma incertidumbre y la misma experiencia hostil del desierto nos puede paralizar y podemos quedar como, siento que nunca voy a salir de este desierto, y vemos para adelante y no vemos más que arena, y volteamos a la izquierda y lo mismo, y a la derecha lo mismo, y para atrás lo mismo. Entonces ya no sé ni puedo regresar, ni puedo seguir porque todo es desierto. Pero la invitación siempre es a atravesar el desierto, y eso también muchas veces esta idea de desierto, y sobre todo cuando ha habido una experiencia espiritual de desierto,
parece a veces interminable, pero realmente detrás de todo desierto está esta invitación del Señor de hacer una experiencia muy fecunda. Entonces vemos cómo a lo largo de la tradición de la Biblia, pues se habla que el desierto es un lugar de elección, ahora que les explico un poquito más, y también un medio de purificación. En ambos sentidos, se pretende construir y preparar el corazón para la entrada a la tierra prometida, para la entrada al reino de Dios. Y no solamente hablamos cuando Dios nos llama a su presencia y entrar a la vida eterna, sino desde ahora. En nuestra propia historia, todos tenemos en nuestro corazón ese llamado a esa tierra prometida, que es nuestro propio corazón, pero transformado, renovado, restaurado, purificado, digno y apto para que la presencia de Dios sea constante, permanente y entonces pueda instaurar su reino en nuestro corazón. Por eso el desierto, pues también en nuestro corazón, tiene este doble sentido. Cuando hablamos de que el desierto en la Biblia es un lugar de elección, podemos encontrar, un simbolismo de cómo en el desierto se toman decisiones trascendentes, es decir, al exponerse nuestra vulnerabilidad, podemos ver, es como si quedáramos, eh, como si nuestro corazón fuera transparente y pudiéramos ver por dentro todo lo que hay en él, todo lo que hay ahí. eh, y de esta manera, al mostrársenos, entonces también hay una invitación de qué cosas son necesarias reordenar, qué cosas es necesario quizá quitar y a lo mejor hay otros espacios que están vacíos y que hace falta llenar. Y en este desierto es una especie de autodescubrimiento, pero siempre de cara a lo que Dios quiere y tiene para cada uno de nosotros, de cara siempre a nuestra misión, a un llamado. En el desierto también es un lugar de descubrir o confirmar o reafirmar los llamados que Dios ha puesto en nuestro corazón, que pueden ser llamados concretos o pueden ser llamados pues a una vocación, a un estado de vida particular, o si ya eso está definido, pues a una misión concreta, a un llamado más trascendente a descubrir para qué Dios nos ha elegido. Por eso también es un lugar de elección, descubrir para qué Dios nos ha elegido y Dios nos elige pues para aquello, para lo que nos ha creado, para esa misión particular que cada uno de nosotros tiene y que no puede hacer nadie más que tú, nadie. La misión que es, pues para mí, no es la misma que es para, para ustedes. Y así, ¿por qué? Porque somos únicos e irrepetibles y Dios cuenta con cada uno de nosotros para que tu misión, más mi misión, más la misión del otro, sume y en conjunto podamos precisamente ir permitiendo, siendo estos corazones a través de los cuales el reino de Dios se vaya instaurando y entonces ya no nada más es en ti, es en mí, es en el otro y entonces se va haciendo como, como expansivo y ya no es solamente como construir una ciudad en donde solo hay un edificio en medio de la nada. Ahora ya hay muchos, ¿no? Y cada uno de nosotros somos, por eso se dice que cada uno de nosotros somos como esas piedras vivas que conformamos la iglesia y en donde pues el reino de Dios se hace presente en nosotros y a través de nosotros. Entonces, por eso también el desierto es un lugar de elección, es un lugar de discernimiento, es un lugar en donde, por ejemplo, vemos cómo Moisés
tenemos también a Elías, por ejemplo, como en el desierto encontraron y descubrieron esa misión, ese llamado que Dios tenía para ellos. Vemos esta historia, ¿no? De cómo Moisés está en el desierto, bueno, la historia dice que está Moisés pastoreando a sus ovejitas y empieza, pues, a buscar como una zona y sin darse cuenta, como que empieza a avanzar. Cuando se da cuenta, nota que ha entrado a la zona del desierto. Entonces, eh, en ese momento, es muy probablemente como que digo, no, pues me tengo que ir porque pues, obviamente en el desierto no iba a encontrar nada para sus ovejitas. Pero en ese momento está como esta experiencia en donde Dios llama su atención. Al no haber nada más que desierto, Moisés puede reconocer que Dios está llamando su atención. En un primer momento no sabe que es Dios, pero empieza a ver esta zarza ardiente y entonces llama su atención. Si Moisés hubiera estado como, todo el tiempo en su vida, en sus actividades, en el campo, eh, en el campo abundante, con mucho pasto, con mucho alimento para sus ovejitas, pues él hubiera seguido acomodado en eso, cumpliendo día a día con su función como pastor y, y ya está. Pero estaba en el desierto, en donde eran las condiciones apropiadas para que pudiera reconocer y notar algo distinto. Y ese algo distinto, pues era Dios comunicándose con él. Entonces ahí ya tenemos como de entrada el desierto. No es cuando Dios nos permite una experiencia de desierto, no es de entrada, pues para hacernos sufrir, por supuesto que no. Es porque quiere hacerse escuchar, quiere hacerse notar, porque quiere comunicarse con nosotros, porque quiere hablar con nosotros, porque quiere obrar en nosotros. Entonces, cuando estamos en los momentos de abundancia, en los momentos en donde aparentemente pues van las cosas bien, no tenemos dificultades, no tenemos preocupaciones de ningún tipo, entonces pues vamos caminando y a veces, aunque tengamos nuestra vida de oración, aunque practiquemos y frecuentemos los sacramentos, eso mismo a veces nos hace distraernos y acomodarnos un poquito y vamos perdiendo a veces esa sensibilidad de poder reconocer la presencia de Dios. Y si no reconocemos su presencia, entonces difícilmente le podemos escuchar, porque no sabemos que está ahí, entonces no somos conscientes. Entonces a veces el Señor quiere tanto comunicarnos algo, regalarnos algo, que nos obliga un poquito como a entrar en el desierto, ¿no? Como ese desvío aparentemente causal de Moisés. Entonces, así también nos hace a nosotros. Está Moisés entonces y puede notar algo que llama su atención. ¿Por qué? Porque en medio de la nada, su percepción está más despejada. Entonces, se acerca y entonces descubre, ¿no? Y entonces puede no solo descubrir, sino puede escuchar la voz de Dios, en donde Dios le revela, se revela a sí mismo para él. Hay una presentación de Dios, es un encuentro en donde Dios se revela a sí mismo a Moisés. También así en nuestra vida, en nuestro desierto, Dios se nos revela su presencia. Y también no solamente eso, sino le hace un llamado, le hace una invitación, le hace una propuesta, le da una misión. Y no solo eso, sino que también lo capacita para esa misión. Y le dice, recordarán los que estén familiarizados con el pasaje, que, que le llama a acercarse, pero le pide una cosa, le pide quitarse las sandalias, porque la tierra que pisaba era santa. Nuestro corazón es esa tierra sagrada, en donde para adentrarnos en él
en donde la presencia de Dios habita, también necesitamos nosotros como Moisés quitarnos las sandalias. ¿Y qué significa quitarnos las sandalias? Deshacernos de todo aquello que nos estorba para poder acercarnos e intimar en la presencia de Dios, para poder entrar a nuestra propia tierra sagrada, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros prejuicios, el resentimiento, el rencor, eh, el desamor, por supuesto nuestras heridas, todo eso que puede de alguna manera hacer interferencia y de alguna manera contaminar esa tierra sagrada, son nuestras sandalias. Yo aquí les invito un poquito a, mientras sigo compartiendo, puedan irse preguntando qué sandalias me tengo que quitar para poder adentrarme en mi corazón verdaderamente, en mi tierra sagrada. ¿Qué sandalias me tengo que quitar? Las sandalias del rencor, las sandalias del resentimiento, las sandalias del miedo, las sandalias de la desconfianza, las sandalias de la, pues de nuestras heridas, del miedo al rechazo, del miedo al abandono, las heridas de también de no sentirme digno, digna de ser amado o amada por Dios. ¿Qué sandalias te tienes que quitar hoy? ¿Cuáles crees que son esas sandalias que pueden entorpecer tu camino de adentrarte a esa tierra sagrada que es tu corazón, que es como ese desierto en donde la presencia de Dios se te quiere revelar, porque quiere comunicarte, porque quiere intimar contigo y porque quiere revelarte a qué estás llamado? Y no solo eso, también capacitarte para esa respuesta. Entonces, vayan pensando, si alguien quiere compartir en el chat qué sandalias le invita el Señor a quitarse, perfectamente lo puede hacer. Entonces, es la condición, lo único que Dios le dice a Moisés. Y entonces, ese signo, ese símbolo de descalzarnos para poder entrar a la tierra sagrada, también no solamente es para poder adentrarnos en nuestro propio corazón, que es tierra sagrada, todo corazón es una tierra sagrada, también para entrar en el corazón del otro, de nuestros seres queridos, de las personas con las que compartimos, con quienes convivimos, para poder entrar en esos corazones, también tenemos que descalzarnos, porque es tierra sagrada. Entonces también aquí vemos esta doble vía, ¿verdad? Entonces, de esa manera, cuando Moisés ya se descalza y se acerca, entonces le revela su misión, le llama, le invita, y Moisés dice, pero ¿cómo voy a poder hacer lo que me pides si soy tartamudo, si no sé hablar en público, si... Y empieza a poner todas sus justificaciones y todas sus inseguridades y todas sus temores y todas sus limitaciones que él mismo se autoimponía. Y entonces Dios le dice que lo único que tiene que hacer es pues hacer las cosas y que él, Dios, a través de él, es el que va a hablar. Sus palabras van a ser las palabras de Dios van a ser las palabras. Cuando Moisés hable van a ser las palabras de Dios. Entonces, aquí vemos cómo también cada uno de nosotros muchas veces, pues solamente vamos y presentamos realmente, cuando Dios nos invita, ponemos todas estas trabas que creemos que pueden ser un impedimento, que muchas veces sí pueden ser producto de nuestra inseguridad, pero muchas veces también son como estas etiquetas que nos vamos poniendo, es como como estas mentiras de identidad que creemos que nos incapacitan para poder ser aquello que estamos llamados a ser. Y entonces venimos con Dios y decimos, pero Dios, ¿cómo me pides esto si soy un pecador, si
esto o lo otro, aquello, y sacamos esta lista interminable y Dios lo único que nos dice es, déjame obrar en ti. Cuando Moisés le dice, tú solo ve y párate y habla, yo hago el resto, eso significa, déjame obrar en ti. Todo eso que tú ves como impedimento, todo eso que tú ves como obstáculos, yo no lo veo, ¿no? Dios es eso lo que nos dice. Entonces, aunque vemos, aunque se había quitado físicamente sus sandalias, se había dejado ahí fuera, pero llevaba consigo todo esto que eran esos obstáculos que él mismo creía que eran un impedimento. Pero sabemos que Dios precisamente no es como que espere o diga, ah, no, hasta que estés perfecto y completamente sanado, restaurado, liberado y tal, entonces ven y ya puedes hacer lo que yo te invito, ¿no? Con todo y eso ven, porque lo que único que necesito es que vengas, que te acerques y que me dejes obrar. Y entonces, pues conocemos la historia de Moisés, ¿verdad? Y entonces no era un acto específico, concreto y ya está, sino de una gran trascendencia para su vida y para la vida del pueblo de Dios. Todas nuestras misiones, todos nuestros llamados tienen un impacto en nuestra persona, pero también hay un llamado de trascendencia y de impacto en los demás. Puede ser que lo veamos o no, pero todo lo que nosotros vamos haciendo, todo el impacto que a través de nosotros generamos en las otras personas, tiene un efecto dominó siempre. Entonces, puede ser que lo notemos, puede ser que no, pero siempre hay un llamado a esa trascendencia. Cuando Dios obra en nosotros, eso se desborda, querer o no, y va haciéndose expansivo. Entonces, también por eso vemos cómo el desierto es un lugar de elección, de revelación, y cómo esa elección Dios nos elige para aquello para lo que ya fuimos creados. No es algo que se inventa en ese momento, es algo que ya está en nosotros. Y el medio de purificación tiene esta doble vía. Cuando hay esta elección, este llamado, pues hay una purificación, quitar precisamente todo este ruido, toda esta interferencia que hay en nuestro corazón que nos impide realmente dejar que Dios obre en totalidad en nosotros y comenzar a vivir de acuerdo a nuestro propósito, comenzar a vivir de acuerdo a nuestra misión, a nuestro llamado. Y entonces esto, pues es algo que también pasa en nuestra propia historia, es algo que también vamos experimentando en nuestros corazones y que por eso el desierto es necesario y no hay que tenerle miedo, porque en el desierto habita la presencia de Dios, aunque parezca paradójico, ¿no? Porque el desierto es un lugar solo, pero en el desierto habita la presencia de Dios. Entonces, no tenerle miedo a nuestro desierto. Y por eso la cuaresma, pues es un tiempo que nos invita a meditar más en esto, pero no solo el desierto sucede en cuaresma, ¿verdad? Pero es el tiempo propicio en donde como que nuestra mente y nuestro corazón están un poco más receptivos a hablar del tema. Entonces, pues el Señor siempre aprovecha como, por eso la iglesia tiene marcados estos tiempos litúrgicos en donde es como aprovechar, poner el reflector sobre ciertos temas para poder profundizar en ellos. Y vemos también cómo de ese encuentro de Moisés, de esa experiencia de desierto, pues es el instrumento para liberar de la esclavitud a todo un pueblo. Pero aún así, ese pueblo, nos dicen las escrituras, que vagó durante 40 años en el desierto. Pero si recuerdan o alguno está ahí familiarizado, no, no era una experiencia, sí incómoda, por supuesto que sí,
pero también en donde la presencia de Dios con ellos, en donde Dios era su proveedor de todo. No tenían que preocuparse más que de seguir caminando, seguir avanzando hacia el cumplimiento de la promesa, porque no atravesaron el desierto nada más porque sí. Era un paso para alcanzar la promesa que Dios les había dado. Era poder preparar el corazón del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, para poder entrar a la tierra prometida, que además de que esa tierra sagrada es nuestro corazón, la tierra prometida, pues es el cielo, ¿no? El llegar a esa meta, pero también aquí, en nuestro camino por la tierra prometida es poder lograr que Dios habite en nuestro corazón y permanecer en esa intimidad con Él. Ya hay una tierra prometida desde ahora que precisamente poder entrar en ella y mantener es la que nos da como ese camino al cielo, ¿no? Y vemos también cómo, pues, este tiempo fue un periodo de prueba, pero una prueba en donde su objetivo era precisamente ir purificando el corazón, pero además que pudieran crecer en una total confianza y dependencia absoluta en Dios, porque Dios todo el tiempo fue fiel, todo el tiempo se manifestó, todo el tiempo les mostró su presencia, su providencia, y en ese tiempo, en ese recorrido, Dios no nos deja solos. Dios siempre está y siempre nos va dando como pequeños oasis en medio de nuestro desierto para seguir teniendo esa fuerza que nos permita mantener el camino y alcanzar esa tierra prometida. Pero también ahí mismo se pone un poco en prueba nuestra elección, como fue en el pueblo de Israel. Hubo quien se cansó y quien dijo, ya no puedo más, yo esto no lo veo claro y la promesa no me vale para nada, la presencia de Dios no me dice nada, aunque me ha alimentado, me ha cubierto, y eligen otro camino, pero hubo quien sí eligió mantenerse fiel también. También esa experiencia de desierto la vivimos nosotros. Hay una libertad de elección hacia Dios, ¿no? ¿Le elegimos o no le elegimos? Y vamos viendo cómo, pues, este 40 años en el desierto, pues tenía toda este trasfondo. Y otro momento donde se nos habla de 40 días en el desierto, pues es con Jesús, ¿verdad? Cuando Él se prepara para su misión. Él dice la palabra que el Espíritu lo lleva al desierto y es esa analogía también pasa en nosotros, ¿verdad? Somos llevados muchas veces al desierto. Pero vemos que este tiempo para Jesús precisamente fue antes de comenzar su vida pública, prepararse para el cumplimiento, para la ejecución de esa misión. Jesús, en esos 40 días en el desierto, reitera su llamado, su misión, su identidad, y entonces se capacita y se prepara, se fortalece para ejecutar la misión, para ponerla en práctica, porque podemos nosotros saberla, Dios nos la puede revelar, nos puede dotar de todo lo necesario para ello, pero si no damos el paso, si no nos ponemos en acción, si no ejecutamos nuestra misión y empezamos a vivirla, sigue siendo estéril, porque no basta con que la conozcamos, hay que vivirla, hay que vivir de cara a ella. Entonces, esto también nos enseña Jesús, ¿no? Él, en esta preparación, es porque va a dar ese paso, va a comenzar a ejecutar y a ejercer esa misión para la que él había venido, ¿no? Entonces, porque él como
como verdadero hombre, también hace experiencia de desierto. Como verdadero hombre, también hace una experiencia de reconocer y descubrir su misión, de aceptarla también, porque como verdadero hombre, Jesús tenía la libertad de decir sí o no, tenía su libertad de elección. Y vemos cómo pues en esta experiencia de desierto, Jesús es eh, tentado, tiene este encuentro también con el tentador, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Pues tratar de disuadir a Jesús, de distraerlo, de que caiga en las tentaciones que le puedan apartar de el cumplimiento de su misión. No tanto de conocerla o no, sino del cumplimiento de la misión, porque el poder verdadero está en que cumplamos y vivamos de acuerdo a esa misión, porque es cuando la misión se activa y los frutos y las gracias de Dios empiezan a obrar en nosotros y en los demás. Entonces, el demonio no sabe muchas cosas, pero intuye muchas, porque al ser una naturaleza distinta a la nuestra, pues se mueve diferente, intuye, infiere y sabe que toda misión dada por Dios a cada una de las personas, cuando esa misión se cumple, tiene una trascendencia que toca corazones que son llevados a Dios. Entonces, claro, eso al demonio no le conviene. Pues por eso quiere truncar el cumplimiento y la vivencia de aquello para lo que hemos sido creados, porque cuando tú te levantes y te pongas en pie y ejecutes y empieces a vivir tu misión, sí o sí, mm, eso va a tocar otros corazones. Puedes darte cuenta, puedes no darte cuenta, pero sí o sí va a suceder. Y eso, como decía hace un ratito, se va haciendo un efecto dominó que se van tocando otros y otros corazones. Entonces, claro, Jesús pues iba a comenzar su misión, iba a hacer toda esta serie de grandezas y el demonio intuía lo que iba a pasar después. Entonces, quiso también truncar eh, ese cumplimiento, no el cumplimiento en sí, sino el cumplimiento, pero por los frutos y la trascendencia para las almas que eso iba a tener. Lo mismo pasa con nosotros. Y vemos algo muy significativo de cómo las tentaciones que se le presentaron a Jesús toca cada una de las tres dimensiones de nuestra persona. Por eso también el desierto se dice que es un tiempo, un lugar donde se purifica no solo el corazón, sino nuestra mente y nuestro cuerpo también. Toda nuestra persona, todas nuestras dimensiones. Y que eso es lo que nos va preparando para poder entrar en esa sintonía con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Y entonces, en esa unidad, poder tener las gracias y todo lo necesario para poder seguir caminando hacia ese cumplimiento y hacia esa misión que cada uno tiene. Entonces vemos cómo con Jesús hubo tentaciones de la carne, es decir, de las necesidades básicas, del hambre, de saciarlo, que convirtiera las piedras en pan. Está también como la tentación del poder, ¿verdad? De todo esto te puede pertenecer y yo lo pongo a tus pies. Entonces, esa parte también vemos cómo pues fue tentado, ¿no? En el poder, que es todo lo que es con nuestra mente, y luego como esta parte que demostrara, ¿no? Que si era el Hijo de Dios, que lo demostrara. Esa es la parte también como del corazón, ¿no? Entonces vemos el cuerpo, la mente y el corazón, estas tres dimensiones que nos configuran y que realmente cuando las rendimos a Dios y nos unimos a Él, pues cada una va siendo saciada de la manera correcta, de la manera de acuerdo a como Dios quiere saciar cada una de nuestras dimensiones y las va reintegrando y armonizando. Entonces, vemos cómo de esta manera también, pues Jesús nos va
enseñando cómo siempre somos tentados en estas tres dimensiones. Y es lo que, bueno, pues se conoce también como la triple concupiscencia en el Evangelio de San Juan. Habla de esto, ¿no? De la soberbia de la vida, la de los ojos, la de la mente, que es el poder. Entonces, es tentado en estas tres áreas, estas tres dimensiones, pero también Jesús nos enseña que, que aunque seamos tentados ahí, tenemos la gracia para poder salir vencedores. ¿Y él qué hizo para poder vencer? Tenía, obviamente que tenía hambre, obviamente que estaba, o sea, padeciendo todas las incomodidades que un desierto físicamente y espiritualmente suponen, y mentalmente también. Sin embargo, cuando él escucha al tentador, lo escucha, o sea, oye lo que le está diciendo, pero no acepta lo que le está diciendo. Y entonces se toma y responde con la palabra de Dios, pero no en un diálogo con el tentador. Simplemente es como que si le pusiera enfrente el escudo que derriba la mentira que el demonio le está diciendo con la que le quiere hacer caer y desviarse del camino. Pero no entra en un diálogo con él, no le dice, me estás mintiendo, no te creo, no entra nunca en ningún momento en un diálogo con él. Entonces, también es ese mensaje, esa enseñanza en donde tenemos, el enemigo siempre quiere, es como el ladrón que viene a robar, a matar y a destruir. Y siempre es truculento, es astuto, envuelve. Entonces, nos está dando esta herramienta. Si tú conoces, no solo conoces, sino que llevas en tu corazón la palabra de Dios, no solo conocer las escrituras que es alimento para el alma, sino también conoces la verdad de quién eres para Dios y conoces las verdades en tu corazón, las mentiras que el enemigo quiera sembrar. Él te va a lanzar un dardo de una mentira, entonces tú vas a sacar un escudo de una verdad. Y con ese escudo simplemente es como pegarle una sticker en la cara, ¿no? Con una verdad. Pero si no conocemos las verdades y no llenamos nuestro corazón con esas verdades, ¿de dónde sacamos defensas para los dardos que el enemigo nos va aventando, que son mentiras disfrazadas con medias verdades? Pues obviamente para hacernos caer. Y número dos, si entramos en un diálogo con él, vamos a perder. De entrada, porque es ser angélico y nosotros somos humanos, naturalezas distintas. Y aparte, pues es más astuto, porque tiene una naturaleza distinta. Entonces, muchas veces, aquí, obviamente en este pasaje, está personificado, es una afrenta directa, pero en nuestro día a día es más sutil, es más en lo oculto, eh, y nos presenta tentaciones constantemente, y que entramos muchas veces en ese diálogo con la tentación de decir, no, pues esto a lo mejor no es tan malo, o esto, pues todo el mundo lo hace y se ve natural, o que tanto es tantito, no sé, o sea, este tipo de como buscar justificaciones o como acomodarnos o como prestarle atención. Jesús oyó lo que decía, pero no lo escuchó y por eso no entró a su corazón. Cuando nosotros escuchamos, ponemos atención y dirigimos nuestra atención a escuchar lo que el tentador nos está diciendo, entra al corazón. Y cuando entra al corazón, pues nos lleva a la acción. Entonces, es una forma también de entrar como en ese diálogo. Y aquí, pues está una respuesta, ¿no? En el llenarnos con las verdades que vienen de parte de Dios para poder usarlas, porque estamos llenos de estas mentiras, mentiras de identidad, mentiras sobre quiénes somos, mentiras sobre quiénes son los demás, incluso a veces mentiras sobre quién es Dios. Por eso en el desierto, pues también nos encontramos con el tentador. Es donde al no haber
mucho a la redonda, tanto la presencia de Dios se manifiesta más como también la del tentador. Entonces, eh, en este desierto de nuestra vida, no tener miedo de que lo vamos a encontrar, que nos va a tentar, pero ya tenemos la victoria asegurada en Jesús. Entonces también es parte y tener presente que lo que quiere es truncar esa misión. Entonces podemos ver cómo el camino del desierto nos va llevando por estos pasos. Hay un aparente silencio de parte de Dios cuando hablamos sobre todo del desierto espiritual. De repente nos experimentamos solos. Hablaban de aridez, estériles, vacíos, en una nada en donde sentimos o experimentamos que Dios calla, que Dios guarda silencio. Eso hace que notemos nuestra vulnerabilidad y nos sintamos muy expuestos, indefensos, porque en ese momento no escuchamos a Dios, no sabemos, es como si nos experimentamos abandonados completamente por Dios. Y eso nos deja muy vulnerables. Y entonces viene la tentación, que la tentación, claro, entra con más fuerza cuando estamos vulnerables. Hay algo importante, el ser tentados no significa que porque yo ya fui tentado, eh, automáticamente he pecado. Pecamos hasta que caemos en la tentación, porque muchas veces, a veces luchamos con un pensamiento, luchamos con algo, en esa lucha por no ceder y podemos creer que ya porque eso estuvo presente, ya caímos en pecado. El pecado es hasta que ejecutamos aquello que o lo consentimos también en nuestra mente, aunque lo ejecutemos en otro momento. Pero mientras somos tentados, la tentación en sí misma no es un pecado. Y luego viene el vencimiento de la tentación. Y finalmente, el encuentro con Dios. Es como podemos reconocer en ese momento que Dios está ahí. Su presencia, ese silencio, esa ausencia que parecía, de repente descubrimos que no era tal, ¿no? Y que está ahí. Y es donde hay un crecimiento en nuestra alma. Es en donde realmente podemos nosotros abrazar esa experiencia y pasarla, cruzarla, atravesar nuestro desierto. Y de esta manera, en todo este recorrido, pues Dios va obrando, nos va purificando. Al reconocer nuestra vulnerabilidad, es reconocer qué áreas de mi vida necesito fortalecer. Las tentaciones, cuando nosotros ponemos atención en qué aspectos estamos siendo más tentados, también es una pauta en donde podemos decir, entonces, en este aspecto necesito fortalecerme, en este aspecto necesito trabajar. Y es como podemos ir venciendo, y es como vamos adentrándonos y haciendo este recorrido de Dios y del alma. Por lo tanto, el desierto tiene un propósito, como les decía hace un rato, no es nada más pues porque sí y para nada. Experimentar la soledad, porque cuando experimentamos la soledad, cuando hacemos conciencia de la soledad, podemos entonces descubrir quién habita o quién puede habitar esa soledad. Y esto viene desde el principio, cuando en el origen, en el Génesis, cuando Adán termina Dios la creación, está Adán antes de que exista Eva. Adán de pronto estaba Dios también, pero de pronto se experimenta solo. ¿Cómo se experimentó solo? Al darse cuenta que en nada de la creación, aunque era preciosa, aunque se gozaba en verla, aunque disfrutaba viendo las plantas, los animales, gozando de ella, no había algo o alguien, un otro, que llenara su corazón. Sabía que estaba Dios, pero en un momento él se experimentó
como si Dios no estuviera y Él estuviera solo en medio de la creación. Y entonces es cuando Él puede reconocer que no hay nada en lo creado que pueda saciar su corazón y reconocer que solamente Dios es precisamente el que lo llena, el que lo sacia. Y hasta que hace esta experiencia, entonces Dios crea a Eva. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Entonces, pero ya hizo una experiencia de soledad en donde puede reconocer que necesita de Dios, que Dios es el que sacia el corazón y que en ese saciarle su corazón le permite entonces poder entrar en relación con un otro a quien recibir en su corazón y poder también caminar juntos. Si nosotros no hacemos experiencia de soledad, no podemos reconocer que Dios sacia el corazón y al no reconocerlo, Dios no puede dotarnos de aquello con lo que quiere habitar precisamente nuestra soledad. Por eso el desierto tiene un propósito de alguna manera forzarnos a experimentarnos solos. Esto que les comparto de Adán es lo que se llama en la teología del cuerpo soledad originaria. Y todos en nuestra vida de pronto la hemos experimentado. También otro propósito que tiene el desierto es desarrollar nuestro carácter, fortalecernos, descubrir cómo respondemos ante las adversidades, ante las tentaciones, ante la presencia de Dios. Y eso nos va desarrollando nuestro carácter. Mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Si no nos queda más que mirar a nuestro propio corazón, sí o sí tenemos que descubrir qué hay ahí. Y para que pueda darse una purificación, necesitamos saber qué hay que purificar, qué hay que quitar. Purificar es eh, dejar o hacer que algo vuelva como a su estado original sin añadidos. Por ejemplo, cuando hablamos de el oro puro, es un oro que no tiene aleación de ningún otro metal. Entonces, nuestro corazón también necesita ser depurado, purificado. No tenerle miedo a la palabra purificación, porque es una limpieza, es un poder quitar lo que no tiene por qué estar ahí, lo que estorba, para que quede solo lo que sí. Entonces, el desierto nos muestra para precisamente pueda darse ese paso y propiciar el encuentro íntimo, profundo y fecundo con Dios que pueda verdaderamente suscitar una conversión, una transformación del corazón. No solo del corazón, sino también de todas nuestras dimensiones, de nuestra manera de pensar, de nuestras creencias, de nuestra manera de ver las cosas, de ver la vida, de vernos a nosotros, de ver a Dios y nuestra manera de amar y de recibir también el amor. Entonces, el desierto tiene todos estos propósitos que son un programa, un camino, un recorrido que al final nos va a adentrar al corazón de Cristo. Por eso es importante no tenerle miedo a estas experiencias. Cuando somos en el desarrollo de nuestro carácter, cuando somos tentados, también eh, aprendemos o descubrimos qué tanto podemos nosotros crecer o crecernos ante esa tentación. Y aquí, en esta parte, cuando habla de mostrarnos lo que hay en nuestro corazón, no solamente es como una vista superficial, es poder realmente hacer como una disección de nuestro corazón y ver tanto las cosas que hacen que nuestro corazón sea como un jardín muy fecundo y la otra que no, nuestros apegos, nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras inseguridades, las heridas que están ahí, qué secuelas están dejando esas heridas. Entonces, si no hacemos experiencia de desierto, no podemos lograr llegar a ese encuentro profundo con nosotros mismos y con Dios. Y hay una cita que es del profeta Oseas, que es muy bonita, que dice, por tanto he aquí que yo la seduciré
y la conduciré al desierto y le hablaré al corazón. Y la cita después dice, y la volveré a enamorar. Entonces, este es el objetivo de Dios cuando nos invita a atravesar tu desierto. Poder llevarnos a ese desierto, es decir, apartarnos de todo para que no podamos no voltear a verle, en donde Él nos puede volver a enamorar. Dios es el eterno enamorado y solamente quiere atraer nuestra atención para poder darnos el amor que nos quiere dar. El canto que escuchábamos al principio decía, tienes mi atención, le dice quien canta a Jesús, tienes mi corazón. Es lo único que Él nos pide. Por eso dice, la conduciré al desierto, a el alma, le hablaré al corazón y la volveré a enamorar. Es la reconquista constante que Dios quiere hacer a nuestro corazón, porque es el primer interesado en que eh, estemos bien, en que seamos sanos, plenos, felices, fecundos, cumplamos nuestro llamado, porque de esa manera podemos entrar a esa sintonía de su amor. Entonces, es lo que Él quiere, darnos su amor. ¿Y para eso qué necesita? Pues que le dejemos entrar. Y Él está constantemente como ese eterno enamorado, seduciendo en un buen sentido de la palabra, ¿no? Como enamorando, como presente. Dice en las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, cuando le presenta el Sagrado Corazón, le dice, este es mi corazón que desea dar su amor a los hombres y que su sufrimiento del Sagrado Corazón es no poder dar ese amor, no tanto que le ame, cuanto no poder dar ese amor a los hombres. Porque si nosotros recibimos ese amor, por consecuente le vamos a amar. Pero Dios no busca que le amemos por amarle, sino para que amándole Él pueda amarnos. Entonces, es esa sed de amor que el Sagrado Corazón de Jesús constantemente tiene, que Dios mismo quiere salir y sale constantemente a nuestro encuentro y que nos quiere llevar a encontrarnos en esta intimidad, apartados del todo. ¿Para qué? Para que pueda volvernos a enamorar y de esa manera vamos a dejar que Él nos dé todo lo que ya es nuestro, porque ya es para nosotros. Y entonces ahí entonces puede comenzar nuestra transformación, podemos comenzar a sanar nuestro corazón, nuestras heridas, toda nuestra persona y poder entonces ir descubriendo quiénes somos, a qué estamos llamados, cómo vivir ese llamado eh, a la santidad, que no es otra cosa más que poder responder a ese dejarnos amar y poder comenzar a vivir como en esa sintonía con Dios Trino y Uno. Entonces, esto es a lo que nos invita a atravesar nuestro desierto. Y creo que en este encuentro, en este día, como Dios, su conclusión y su invitación es esta cita que tenemos aquí. La conduciré al desierto, le hablaré al corazón y la volveré a enamorar. Que no tengamos miedo de esta experiencia de desierto. Cuando nosotros nos paramos ante el desierto, decíamos al principio, hay una gran incertidumbre. Pero aquí, en este momento, yo les quiero invitar a que tengan siempre presente que la única certeza que podemos tener ante el desierto, ante cualquier adversidad, cualquier dificultad, cualquier dolor, lo que sea, la única certeza que tenemos es que vamos a encontrar ahí al Señor y que Él nos quiere hablar al corazón y volvernos a enamorar. Esta certeza debe de habitar nuestro corazón y es nuestra fuerza
para no tener miedo a atravesar el desierto, porque ¿qué encontramos del otro lado? Al Señor, a su amor, a todas sus gracias, sus bendiciones, todo lo que Él nos quiere dar. Y vamos a hacer un pequeño momento de oración para ir bajando todo esto a nuestro corazón, para ir descubriendo, pues, qué es lo que a ti de manera particular Dios te ha revelado en este encuentro, en este día, y también poder descubrir de qué manera puedes atravesar tu desierto. Y no solo a qué te invita, sino tú qué le respondes a esta invitación que hoy el Señor hace de ti. Entonces les invito nuevamente a cerrar sus ojos. Si hay alguna palabra o alguna frase o algo que ha llamado tu atención a lo largo de este encuentro, quédate con ella y contémplala, es decir, adéntrate en ella para descubrir qué es lo que el Señor te va diciendo, qué te va revelando, cómo estás viviendo hoy tu desierto y qué hay en tu corazón que necesita ser removido. Sí. Sí. Gracias. Gracias. Tell me how.
Todo vuelve a su lugar. Nuestro rey regresará. Bueno, y así pues el Señor nos hace esta promesa, ¿verdad? Que hará fecundo nuestro desierto en la medida en que le abramos nuestro corazón. Por eso hemos venido recorriendo este camino de purificación y de restauración. Él nos invita y me gustaría ahora escucharles un poquito. Quien quiera compartir, Ay, abra su micro o puede levantar su mano o abrir su micro. O lo pueden escribir en el chat, ¿verdad? Que descubrieron en este encuentro, a qué les invita el Señor, lo que ustedes les ponga el Señor para compartir, porque también el compartir es poder hacer fecundo no solo en nuestro propio corazón lo que recibimos, sino también como un abono para el corazón de los demás. A verles, para poder verles y escucharles mejor. A ver en el chat, me están compartiendo. Ana Carolina nos dice, me invita a sacar las sandalias de las falsas expectativas, mis heridas y las mentiras de identidad para poder escucharlo y también a dejarme enamorar por él. Gracias, Ana Carolina, por compartir, qué bonito. Fernando, a confiar plenamente en Dios y que en las situaciones de dificultad y adversidades, no tenemos que caer en situaciones de desánimo o tristeza. Gracias, Fernando. Muy bien, así es. La tristeza, el desánimo, bueno, pues son emociones propias de la humanidad, pero nuestro corazón con esa certeza que Dios está siempre con nosotros. Susana, en este desierto Dios nunca te llevará donde su gracia no te alcance. Así es. De ahí el no tengas miedo. No hay nada que Dios permita que atravesemos y que no nos dé la gracia para poder atravesarlo. Así que también esa es otra certeza, esa es otra verdad con la cual hay que llenar el corazón. Confianza plena, sé que Dios obra para mayor bien de nuestras personas y gloria suya. Así es. Mayra, para mí el desierto es una paradoja porque voy a transitarlo para encontrar las promesas de nuestro Señor, pero no voy a poder pasar ese desierto si no tengo la certeza de que lo tengo a Él a mi lado. Así es, cuando tenemos la certeza de que a Él lo vamos a encontrar y que del otro lado de ese desierto está Él o en medio del desierto está Él, pues eso nos da ese valor, ¿verdad? Lupita, reconozco que tengo que hacer silencio en mi diario para reconocer mi realidad, aunque me duela, y saber que Jesús está ahí conmigo y me entusiasma, que además me quiere reenamorar. Sí, así es, sin miedo, sí. Muchas veces por eso huimos del desierto, ¿verdad? Del silencio, porque no estamos tan seguros que nos vaya a gustar lo que encontramos ahí. Pero si sabemos que a pesar de eso, a quien vamos a encontrar es una persona y tiene un nombre y es el amor con mayúscula, lo demás, pues
es lo de menos. Susana, es fundamental y de vida conocer verdad de Dios, esa verdad que nos dices, porque ahora hay muchas falsedades disfrazadas de verdad. Ser firme a la defenderla, sí, exactamente. Aprender a reconocer la voz con mayúscula, la voz del pastor, ¿no? Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y la reconocen. ¿Qué voces estamos escuchando, verdad? ¿Reconocemos a Dios en medio de las voces que estamos escuchando? También es como algo por ahí. ¿Alguien que quiera compartir abriendo su micrófono? ¿Que haya por ahí? Claro. Hola, buenas tardes a todos. No sé si se Hola María escucha. Eugenia, buenas tardes. Sí, sí, sí. Ujú. Fuerte y claro. Bendiciones. Bueno, yo había colocado algo ahí que a mí siempre me gusta ver el desierto como una experiencia amorosa, Mm, devolvernos a sacar la soberbia del mundo que nos invita a estar en esa soberbia, en esa situación del yo-yo. mm, Y creo que esto que decías al principio, acercarnos al plan único de Dios. eh, y para podernos acercar al plan único de Dios, que cada uno de nosotros tiene una misión y que nunca la sabemos, ni la sabremos exactamente hasta el día en el que estemos en la presencia del Señor, lo mejor es tener estos momentos de silencio, en ujú, donde podamos dejar de lado nuestra voluntad humana. Hay algo que me encanta, que es tratar de ver nuestra voluntad humana y la voluntad de Dios. mm, Entonces, si empezamos a dejar de lado nuestra voluntad, nuestro querer, yo quiero tener un mm, hijo, yo quiero tener trabajo, yo quiero ir a tal colegio, yo quiero tener un auto. Nos acercamos al yo, que es el yo del demonio. Es mm, lo que nos invita el demonio, son las tentaciones del desierto. Y empezamos a escuchar la voluntad del Señor en el mismo desierto, contestarle al demonio solo con su palabra. Creo que nos acercamos al plan único de Dios, que es lo que nos va a dar la mayor felicidad del mundo y así es. del cielo. Ujú, así es. Muchas gracias, María Eugenia, y qué gusto tenerte con nosotros. Y Un sí, gusto para mí enorme. gracias. Entonces sí, es muy Gracias. necesario poder lograr que nuestro querer sea el querer de Dios. Decirle, quiero querer lo que tú quieres. Y es una gracia también. No quiere decir que por eso dejemos de tener sueños, anhelos, pero hay que ver si esos sueños y esos anhelos nos acercan al cumplimiento de ese proyecto de Dios o nos desvían, ¿verdad? Es también una forma de discernir si estamos unidos a su querer o no, ¿verdad? Entonces también es una herramienta que podemos usar en medio del camino. Gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Abriendo su micrófono. O alguna pregunta también que tengan, también pueden hacerlo. Fernando, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Antes que nada, agradecer a Dios por estas oportunidades que tenemos de reencontrarnos y permanecer en oración, conscientes de que aún en los momentos de dificultad, Él está con nosotros y que, como bien lo comentaba una hermana, puede resultar paradójico, porque a quién le gusta sufrir o a quién le gusta experimentar dificultades. Ujú, Pero es precisamente en esos momentos en donde hallamos o podemos encontrar esa misión, que es lo que verdaderamente habita en nosotros, tanto bueno como malo, y entonces sí, corregir las actitudes que nos han desviado del camino de Dios y con su gracia poder enmendar los errores en los cuales hemos incurrido
y poder vivir de conformidad con su palabra. Es importantísimo ser conscientes de que nada sucede si Él no lo permite, inclusive en aquellos momentos de soledad en los que podemos renegar, podemos quejarnos. Hay quienes optan por continuar en la queja, hay quienes optamos por sí, sobarnos, llorar, Mm. tal vez, pues sí, manifestar algunos reclamos, pero seguir adelante, tomar como referencia lo que hemos afrontado, seguir adelante, no perder la guía de Dios, es importantísimo eso. En los momentos en donde la adversidad es intensa, es cuando más debemos acercarnos a Dios, porque bien se ha dicho, ¿no? Jesús nos amó más cuando más sufrió por nosotros y fue en la cruz. Mm. Entonces, dejar todo en sus manos, pedirle que su gracia nos acompañe y que el Espíritu Santo nos guíe por senderos seguros y firmes y obviamente, pues, ser perseverantes en la oración con valentía y honestidad. Les deseo a todas, a todos un hermoso día y que Dios les bendiga. Muchas Gracias. gracias, Fernando. Igualmente que Dios te bendiga y gracias por tu compartir. Y sí, sobre todo esos, ser perseverantes, pero también muy valientes, ¿verdad? La santa valentía de mantenernos con el corazón fijo en aquel que nos ama. Entonces, que eso sea nuestro motor también, ¿verdad? Y, y poder recibir pues ese alimento que es fruto de esa comunión con Dios, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos también una oportunidad muy bonita ahorita en Cuaresma, donde se intensifica y se dan más oportunidades para acercarnos al sacramento de la reconciliación, la confesión, que es hacer esa depuración, esa limpieza profunda del corazón a través de la confesión, de recibir ese amor y esa misericordia de Dios para cada uno de nosotros y que nos dé toda la fortaleza necesaria para poder seguir atravesando nuestro desierto y poder tener esa experiencia profunda con Él. Y bueno, pues yo les agradezco muchísimo de verdad que se hayan dado este tiempo para estar aquí, para compartir, para hacer una pausa, para poder escucharle a Él, ¿verdad? Lo que Él ha querido compartirnos en este día a través de una servidora y también a través de cada uno de ustedes, porque todo lo que cada uno de ustedes ha puesto en el chat y ha compartido de viva voz, pues también es la forma en la que el Señor nos va enriqueciendo y también es el regalo de hacer comunidad, ¿verdad? En donde Dios toma a cada uno y va unificando. Entonces, muchísimas gracias también. Y bueno, de mi parte sería todo. Vamos a tener el último retiro de Cuaresma el día sábado, ahora les digo bien la fecha, 12 de abril. Nos seguimos con el programa, las meditaciones, los ejercicios. eh, Y el día 12, sábado 12, nada más es el horario, se los confirmo en los chats, que es el cierre de la cuaresma y también es la preparación para vivir la Semana Santa. De hecho, el retiro es descubrir el verdadero sentido del trido pascual. Entonces, pues para que nos puedan acompañar. Si alguien no está, estamos en Telegram, estamos en WhatsApp, está el grupo de Sanación y Restauración también, donde quienes están ahí tuvieron oportunidad de vivir el retiro que tuvimos con el padre Alfonso Chico, pues están todos esos canales. Por ahí voy a estar compartiendo. De igual manera, si alguien tiene alguna duda o algo y quiere acercarse de manera personal, me puede escribir, mandar un mensaje. Con mucho gusto, pues también estoy ahí a la orden. Y pues muchas gracias. Gracias a todos aquí por lo que me comentan en el chat. Que Dios les bendiga. Le damos gracias a Jesús que nos ha unido, nos ha convocado, le hemos dicho que sí y hemos estado reunidos aquí en torno a Él. Y bueno, pues seguimos degustando las delicias que nos ha regalado a nuestro corazón. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Y no nos despedimos porque nos quedamos unidos en oración y en el corazón de Jesús. Que tengan un bendecido domingo. Muchas gracias.
Gracias, gracias.